Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para esta oportunidad se titula Nos importa aportar para el reino de Dios. En otras palabras sería, nos beneficia aportar o nos aporta aportar para el reino de Dios. Texto base lo tenemos en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Y el pasaje de estudio lo tenemos en San Mateo 28, versículos 19 y 20. Más otros pasajes bíblicos que es el fundamento de nuestra fe. El texto de base dice, 2 Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Para el reino de Dios es dar. Otros pasajes bíblicos nos dicen que dando es como recibimos. Usted puede leer el Evangelio completo desde San Mateo al Evangelio de San Juan y usted puede darse cuenta ahí que es recomendación u ordenanza que el Señor Jesucristo nos dice que nuestra medida, así como la damos, así la vamos a recibir. Apretada, remecida y desbordante, dice, ¿verdad? Entonces, así como damos para el reino de Dios, tenga por seguro que vamos a recibir. Mateo 28, que es el pasaje de estudio, en sus versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí en el pasaje de estudio que tenemos en Mateo 28, el Señor nos manda a ir a doctrinar, ir a dar el evangelio, es decir, a evangelizar, para entendernos mejor. Nos manda a ir a evangelizar. Dice a todos los gentiles. El tema del bautizo
es otro motivo de estudio. Por lo tanto, lo vamos a omitir. Aquí estamos viendo el mandato de Dios. Por tanto, ir, nos está mandando a ir ¿a qué? A adoctrinar, a evangelizar. Enseñando, dice. Debemos de enseñarles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que el Señor nos ha mandado. Todos sus mandamientos, todos sus preceptos, que es su voluntad, tenemos que enseñarles a guardar, o sea, a obedecer. Entonces, recordemos que el Señor Jesucristo compara la evangelización o traer la buena nueva de salvación como una viña, como una vega o un campo de cultivo donde hay que trabajar, y trabajar fuerte. Y en el Evangelio de San Mateo 13 usted va a encontrar varias parábolas o figuras o semejanzas respecto a las enseñanzas que el Señor quiere darnos. Y encontramos la de San Mateo 13, versículos 36 al 40. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, ahí hay varias parábolas, pero nos va a ocupar en esta oportunidad la que encontramos en el versículo 36 al 40, y dice: entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Perdón. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Pongámosle atención a esta frase. El campo es el mundo, el campo de la siembra. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Aquí vamos a rescatar unas verdades, no todas, por la naturaleza del tema de estudio. El campo de siembra es el mundo. ¿A quién hay que evangelizar? A todo el mundo. ¿Para qué? Para evitar que los hijos de Dios, los hermanos en la fe, o todos aquellos que quieren conocer la verdad, logren el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Y evitar así que sean cogidos y echados al fuego. Dice el 40, de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, para alcanzar al mundo y sean salvos, tenemos nosotros que cumplir con la gran comisión. Así se le llama
al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y doctrinad a todos. Id y doctrinad a todos. Esa es la gran comisión. Es un principio fundamental de nuestra doctrina. Tenemos como prioridad la evangelización del mundo. Entonces, teniendo en claro que cuando el Señor Jesucristo compara el reino de Dios con una viña o con un campo de cultivo, como está aquí en Mateo 13, nosotros, los hijos de Dios, los que ya estamos en el redil de Dios, los que ya conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de evangelizar o sembrar, cultivar la tierra, cultivar el campo, que es el mundo, cultivarlo con la palabra de Dios, que es la simiente santa. Para ello debemos dedicarle todo el tiempo y recursos financieros necesarios. ¿Oyó? Para lograrlo debemos dedicarle todo el tiempo y recursos financieros necesarios. Y es aquí donde nosotros debemos participar diligentemente. Diligentemente, con sumo interés, por amor a Jesucristo que nos ha perdonado y nos ha dado la salvación, y por amor al prójimo, enseñándole que hay un camino para escapar de la condenación eterna. Y ese camino es Jesucristo, nuestro amado Salvador y Dios. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Si queremos ser evangelistas o pastores, predicadores del Evangelio, debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos leer las Santas Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas y obedecerlas. O sea, consagrarnos a Dios, dedicarnos a Él. No es malo, es bueno. Es bueno, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Primera Corintios 15:58b. Trae mucha bendición. Consagrarnos es dedicarnos a Dios, a su servicio, y se nos llama siervos. Y esa es la función de un verdadero siervo de Dios o pastor. Este debe ser idóneo. Debe ser idóneo. La característica de un buen pastor, o conocido también como obispo, usted va a encontrarla en 1 Timoteo. Usted va a ver ahí la listita, ¿va? 1 Timoteo 3. ¿Cuáles son las características que debe
tener ante Dios y ante los hombres un siervo idóneo. Pues debe de ocupar todo su tiempo en servir, ya sea en el edificio o templo o en viajes misioneros. Hay siervos de Dios que se han trasladado con su familia enteramente, todo el grupo familiar del siervo de Dios se trasladan a otras ciudades, a otros países, a otros continentes, por llevar, aleluya, que el Señor bendiga a cada uno de los misioneros, por llevar la semilla del santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No van de vacaciones, no van de recreación, no, van a misión evangelística. La iglesia tiene que tener sumo cuidado para ocupar a los siervos de Dios. Tienen que ser idóneos. Dice que por sus frutos debemos de conocerlos, ¿verdad? Dios tiene especial cuidado con sus siervos fieles. Dios provee para sus siervos sustento y abrigo. Esa es la promesa del Señor. Que haya alimento en casa, que haya un techo, o sea, abrigo. Y para ello instituyó el diezmo y las primicias. Muchos cristianos, lamentablemente, se oponen a dar el diezmo y las primicias, lo cual es necesario para sostener la obra evangelística. Por ejemplo, hay personas que se convierten a través de leer un tratado que se les ha regalado, un tratadito donde va la palabra de Dios y su explicación, o escuchando una predicación por cualquier medio de comunicación, ya sea radio. Ahora, gracias a Dios, tenemos la internet. Y para ello hay que financiar, porque hay que hacer pagos. Hay que pagar, hay que cancelar sueldos de los responsables de el funcionamiento de esos medios de comunicación. Y es, como dijo el rey David, lo que recibimos de tus manos te damos. Los diezmos y las primicias llegan por la bendición de Dios. Y esto no nos corresponde a nosotros, no nos pertenece. Malaquías 3 dice claramente, mis diezmos y mis primicias me habéis robado. Tenemos que sostener al pastor del templo, porque él tiene una familia que atender. Cubrir sus necesidades. Debemos establecer una cuota o sueldo, porque él también tiene que velar por su familia. Si queremos que él se dedique a la obra del Señor.
enteramente, porque hay mucha necesidad de un siervo que esté enteramente ocupado en atender la obra del Señor y a sus miembros de la iglesia. Pero si secularmente tiene que ir a trabajar, no puede ocupar todo su tiempo en estudiar la palabra de Dios, en ver las necesidades espirituales de los miembros de la congregación, hacer visitas domiciliares. No puede, no podría. Entonces es responsabilidad nuestra que el siervo de Dios esté consagrado a la obra del Señor. Y para ello tenemos que ser responsables y obedecer a la palabra de Dios. Vamos a sostener, a proveer al pastor para que él cubra sus propias necesidades y las de los miembros de su familia, no para vanidades. Tiene que estar bien claro. No para vanidades, ni para que se enriquezca, porque ese es lazo para el siervo de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es un lazo que estaríamos tendiéndole al siervo de Dios. Tenemos que proveerle techo, una casa, un hogar, donde él pueda estar cómodo con su familia. Esa no es vanidad, esa es necesidad. Y para ellos son las primicias y los diezmos. Igualmente, adquisición de Biblias, adquisición de literatura, para que la iglesia sea misionera también. Hay necesidad de invertir en el campo. En el campo es el mundo. Porque debemos dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En mi congregación nos hemos dado la tarea de que nuestros hermanos posean una Biblia versión antigua. El consejo, la recomendación se da y se provee también. Si no es el 100%, es un 90% de hermanos de nuestra congregación que están usando la Biblia versión antigua, Reina Valera, 1909. Porque urge que se dé la leche espiritual sin engaño, sin mentira, sin adulterar. Para eso son los diezmos y las primicias. Si no alcanzase financieramente el aporte, pues en ofrendas. Tenemos que aprender a dar, a ser dadores alegres. Como dice el texto base de 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no hay cosa mejor que compartir con nuestros hermanos la palabra santa del Señor sin adulterar, sin alteraciones, ¿verdad? Como las copias que están saliendo.
Entonces, como no todos los miembros de la congregación somos llamados al pastorado, a misiones evangelísticas, pues debemos de aportar nuestro tiempo en otra manera, visitando a los hermanos que están enfermos, al prójimo que está en la cárcel o en el hospital. Hay que invertir tiempo. Así como el agricultor cuida su campo, sus siembras, visitándola todos los días, arrancándole el monte, echándole pesticida y herbicida. ¿Qué sé yo qué más cuidados tiene un cultivo? Pues así en la iglesia debemos tener sumo cuidado, ser diligentes en la obra del Señor, para que se mantenga, se sostenga y dé buenos frutos para el reino de los cielos. Por eso dice el título, nos importa aportar para el reino de Dios. Primera Corintios 15:58. Mire cómo dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, creciendo en la obra. Cuando uno participa en la obra del Señor, también va creciendo, va afianzándose, va madurando la espiritualidad. Por eso dice que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro que no. Y por testimonio propio, muchos de ustedes que me escuchan en esta hora tienen su propio testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra. Como congregación o iglesia cristiana, debemos tener como suprema o urgente misión la evangelización del mundo. Echar mano o usando todos los medios disponibles sin escatimar recurso alguno que sea necesario para alcanzar este fin. Apoyar a las emisoras cristianas, apoyar a los canales de televisión cristianos. En nuestro medio tenemos, bendito Dios, emisoras y canales cristianos que nos dan la palabra de Dios durante todo el día. Pero se mantienen o se sostienen con nuestro aporte financiero. Recuerde, Dios ama al dador alegre. Para la obra del Señor no debemos escatimar ningún esfuerzo, porque dando es como recibimos. Allá lo dice el Señor Jesús. A medida que damos, esa misma recibimos.
como usted da la medida, así mero va a recibir también. Por experiencia propia se lo digo. En Hechos 6, dice que Dios, perdón, Hebreos 6, 10. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Que todo lo que hagamos tiene que ser para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Por amor y gratitud. Trabajemos en la viña del Señor. Aportemos en el reino de Dios. Dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Habiendo asistido, oiga, asistido y asistiendo aún a los santos. Hasta el último día de vida que tengamos aquí en la tierra, debemos de ser diligentes en la obra del Señor. No es que Dios necesite de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. Nosotros somos los necesitados de Él. Él no. Nadie es insustituible. Nosotros tenemos que aprovechar. Bendito Dios, que cada día nos da la vida. Cada día nos da su gracia. Cada día nos bendice. Pues bendigamos la obra del Señor también nosotros, ¿verdad? Y no se ponga usted a pensar de que el diezmo es de la ley. No. Recuerde que Abraham, antes de la ley, Abraham aportó para la obra de Dios, dándole su diezmo ¿a quién? A Melquisedec, rey de Salem, antes de los diezmos. No venga usted pensando que si se puede o no se puede. No, usted vea. Pídale a Dios dirección, si usted quiere. Si usted quiere recibir mayor bendición, tanto aquí en la tierra como ahí en el cielo. De usted depende, usted decide. Porque donde está vuestro tesoro, dice el Señor, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde tiene usted su tesoro? ¿Dónde está? ¿En las calles de oro y mares de cristal? ¿O aquí en este mundo, donde la tierra desaparecerá? ¿Donde todo será acabado? Porque Dios va a vaciar la tierra, dice Isaías 24. Yo le aconsejo que tome parte activa en el reino de los cielos. Porque nos importa aportar. El Señor Jesús dice en Hechos 1:8, cuando iba para el cielo de regreso, le dijo a sus seguidores, a sus discípulos y apóstoles, y me seréis testigos. Usted tiene mucho, mucho que aportar de la obra que el Señor Jesús ha hecho en su vida. Usted puede decir, porque le consta que así es, ¿verdad? Yo puedo decir todo lo que el Señor ha hecho para mí, beneficio, porque me consta, yo lo he recibido. Yo he visto cómo la poderosa mano de Dios extendida hacia mí y mi familia, derramando bendiciones. Y no lo merezco porque de lo que Él me da es que aporto a la obra. Aleluya.
De mí no tengo nada para dar. Si lo que doy, Él me lo da. Aleluya. Entonces, como buenos mayordomos de la casa de Dios, debemos administrar correctamente todos sus recursos y velar porque todos los miembros de la congregación que estén en alguna necesidad, ya sea material o espiritual, sean atendidos. Atendidos. Si usted se entera de alguna necesidad de algún hermano que esté sufriendo y que usted puede muy bien ayudarlo, ya sea necesidad espiritual o material, hágalo, hermano, porque ese es el amor del prójimo. Es el amor al prójimo que el Señor Jesús nos mandó a tenernos, a profesarnos. Porque el que ama al prójimo, dice, cumplió toda la ley. Mire cómo dice Gálatas 6:10. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿oyó? Con diligencia, quiere decir, con prontitud. Y mayormente a los domésticos de la fe. Aleluya. A nuestros hermanos de la congregación. Hay muchas necesidades. El que le pida, hermano, ore por mí, hágalo. No solo le promete y no lo hace, no, hay que hacerlo. Aunque usted no conozca el motivo de su urgencia en la oración, Dios la conoce. Y el Señor dice que cuando dos se ponen de acuerdo a pedir por lo mismo, Él atenderá, aleluya. Si el hermano le dice, quiero que ore por mí porque tengo un problema, con discreción y aceptando la privacidad del hermano, cerciórese cuál sea, para ayudar, no para ir con bocina a la calle, ¿verdad? No, de ninguna manera, para ayudar. Porque para eso son los diezmos, las primicias y las ofrendas. Hay que cumplir con la gran comisión. Hay que ir y enseñarles que guarden todo lo que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros para guardar. Es decir, que obedezcan todo lo que es palabra de Dios. Porque de esa manera es como nosotros vamos a ir subiendo los niveles espirituales, adquiriendo un carácter espiritual aprobado. No andar con mezquindades, porque lo que hemos recibido, lo que tenemos de Dios, lo hemos recibido. Y mire cómo dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Oyó? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice, probadme ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Es una promesa dada de parte del Señor. Vamos a tener una segunda parte en este estudio porque es importante que nosotros como
miembros de la iglesia o de un templo o de una congregación, conozcamos nuestro lugar, nuestra responsabilidad en la viña del Señor, en el reino de los cielos. Porque para nuestro Señor todo cuenta, como dice Hebreos 6:10. Y no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Hermano, que el Señor le bendiga. Me da mucho gusto saber que usted tiene interés en escuchar estos estudios, pero le vuelvo a repetir, no son estudios exhaustivos, son estudios introductorios, podríamos decir, para que usted con mayor diligencia busque más acerca de él. Si Dios lo permite, volveremos a subir la segunda parte de este estudio el próximo lunes. Bendiciones. Firmes y adelante, que es la orden del Señor. Amén. Mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre.